quisiera hacer 3 observaciones en general antes de entrar en materia. La primera, como viejo comunista que soy, me parece obligada, al menos para mí, era reflexionar sobre la idea de crisis. Es una cosa curiosa, cómo después de vivir y de convivir tantísimos años en la tradición marxista del movimiento obrero, ha desaparecido la idea de crisis. Quizás porque para nosotros todo eran crisis, y cuando llega la crisis de verdad no hemos sido capaces de identificar. Bueno, pues aquí hubo una crisis de verdad en el año 2009, lo que Capella llamó la crisis del año 9. Bueno, pues esa crisis obligaba a cambiar todos los parámetros, ¿no?, fundamentales de nuestra vida pública, de nuestra vida política y la estrategia de los actores fundamentales. De hecho, así ocurrió para los que mandan, pero los que de una u otra manera teníamos una estrategia de transformación social, una estrategia socialista, no cambiaron las perspectivas fundamentales y seguimos viviendo como si nada pasara. Entonces, para mí es la primera cuestión que me parece fundamental, porque después de tantos años los comportamientos siguen siendo muy parecidos a los que teníamos antes de 2009. No hemos visto la gravedad, la hondura de las transformaciones que se estaban operando. Cuando algunos de nosotros nos atrevimos a decir en el año 2009, 10, 11, de que había una crisis de la globalización, que había una crisis de la hegemonía norteamericana, no digo que nos tiraran piedras, pero más o menos era así. Y sin embargo, sí algunos de nosotros teníamos en cuenta, no porque éramos muy listos, sino porque éramos muy leídos. Y leíamos a gente como Rafael, que en aquella época ya pues estaba empezando a hablar de la transformación que suponía esa crisis y aquel supuesto refundación del capitalismo de lo que nos hablaba Sarkozy unos años antes de entrar en la cárcel por corrupción. Pero eso ya, por lo visto, es una parte fundamental de nuestra vida, esto de la corrupción, y parece que no tiene mayor importancia. Por lo tanto, es un primer elemento que a mí me parece fundamental. No hemos asumido, la izquierda no ha asumido los cambios que había y el movimiento popular. Eso era para mí un elemento fundamental. Y seguimos pensando como previo a la crisis y la vida abofeteándonos cada 2 por 3, y cada guerra es una guerra que no entendemos y nunca entendemos por qué hay tanta y de qué manera y de qué forma. Eso sería quizás una primera reflexión. Una segunda reflexión tiene que ver con lo que podríamos llamar las mentiras de nuestra clase dirigente, empezando por la española, incluido Pedro Sánchez y su gobierno de izquierda mundial. Digo esto porque, claro, cuando uno llega, ¿no?, y te encuentras que el año pasado España fue uno de los países, seguramente de los que más incrementó el gasto militar, un 50% en un año, que tiene mérito, todavía nos asombramos de cómo es posible, primero, que se esté acelerando un programa de rearme sin debate público, sin pasar por el Parlamento, sin pasar por las instituciones, pero sin debate público. No es posible que eso se esté dando. Y en segundo lugar, se nos está ocultando un hecho fundamental a la que hacía referencia a Carmen hace unos momentos, y es que estamos en el marco de una guerra planificada para el año 29-30. No es que estemos hablando de una guerra en abstracto que puede venir, no. Los planes de rearme encabezados y dirigidos por la OTAN tienen una fecha clave, que es el 2029 o 2030. Y esa fecha clave funciona como una profecía autocumplida. Es decir, esa guerra va a producirse en esa fecha, no antes. Esto en política internacional se llama el dilema de la seguridad. Cuando tú, para fortalecer tu supuesta seguridad, lo haces y lo haces de tal manera, eso genera en los actores, en otros actores, pues, competencia y escalada. Y es justamente lo que se va a producir y lo que ya se está produciendo en Rusia, en China y en todas partes. Por lo tanto, es muy importante partir de esta idea. No, es más, cuando el otro día el inspector jefe de la Fuerza Armada
alemana decía, va a haber una guerra 29 y 30. ¿Y por qué va a haberla? Dijo, porque todos pensamos que va a haberla, porque tenemos informes de seguridad y los 32 miembros de la OTAN estamos de acuerdo con que va a haber una guerra. Bueno, luego lo llega el jefe de la Luftwaffe y nos dice que la Luftwaffe puede bombardear esta noche objetivos concretos, empezando por Kaliningrado, San Petersburgo, y se queda tan fresco este muchacho, ¿no? Eso lo dice el jefe de la Luftwaffe y se lo está diciendo a unos señores que son de Rusia, por decirlo así, o de Bielorrusia, por decirlo de otra manera, ¿no? Y luego llega el jefe, el mando supremo de la OTAN, y dice que no hay ningún peligro de ataque de Rusia, que Rusia sabe perfectamente que eso no se va a producir. Entonces llegamos con esta idea. Vamos a una guerra, que dicen que va a ir la guerra, porque supuestamente va a atacar Rusia el año 29 o 30. Pero, y esto se convierte en un plan de gobierno del conjunto de la OTAN y de la Unión Europea. Entonces, claro, es increíble que estemos en eso. Pero nos están ocultando. Y el primero, el señor Pedro Sánchez, que nos están ocultando, y los miembros de la supuesta izquierda que están gobernando con Pedro Sánchez, que no nos están diciendo la verdad, que nos están engañando, como todas las clases dirigentes. Que aquí lo que se va es a una militarización, aquello que un viejo maestro habló de la OTAN hacia adentro, se va a una militarización de la vida pública y de la sociedad y de las relaciones internacionales. ¿Qué terminará en guerra? No me cabe la menor duda, si siguen en este camino. Una tercera cuestión. Hacia la tercera guerra mundial, se hablaba del horizonte de guerra. Es el título de esta charla. Pero claro, el horizonte de guerra es tan presente que simplemente lo que tenemos que plantear es qué tipo de guerra es la que va a haber, cómo, y algo que todavía puede parecer raro. ¿Y qué dicen los pueblos sobre la guerra? ¿Qué dice la opinión pública? ¿Qué dice nuestro otrora potente movimiento pacifista? ¿Vamos a la guerra? Como aquel libro de Clark, como sonámbulos, de una manera irreversible, y al final, ¿qué hacen las poblaciones? ¿Cómo asumen las poblaciones? Que es lo que podríamos llamar la construcción social del miedo. Sin esa construcción social del miedo, no se puede crear las condiciones para que las poblaciones, de una u otra manera, vayan a una guerra mundial. Es una guerra, como he dicho antes, a plazo fijo, y una guerra que la tenemos por delante con mucha fuerza, con mucha potencia. Ha habido un cierto debate en la izquierda, ¿no?, sobre aquel célebre exposición de los cuadernos de la clase de Gramsci sobre el concepto de crisis, ¿no?, como aquello que no muere del todo y aquello que no acaba de nacer del todo, y esa interregno transición tiene efectos mórbidos. Algún autor como Tosh le ha dedicado a eso tiempo criticando lo que para él es una especie de determinismo que no es capaz de captar la complejidad del mundo. Pero a mí, de ese término y de ese debate, lo que me interesa muchísimo es de dónde venimos. ¿De dónde venimos? Porque si no entendamos de dónde venimos, ¿qué había antes de la crisis? ¿Qué había antes? Sí, lo que estaba es el orden internacional basado en reglas impuestos por Estados Unidos. En el debate reciente de Robert Kagan sobre la política de Donald Trump, es lo que sitúa en el centro. Un occidente colectivo organizado que organiza la seguridad del mundo frente a aquellos que de una u otra manera son potencias revisionistas que obligan a una colaboración, a una política amplia de alianzas, justamente para impedir que estos países revisionistas cuestionen esa política global dirigida y hegemonizada por Estados Unidos. Eso tiene mucha importancia a partir de ahí, porque la crisis que estamos viviendo tiene una doble cara, que la hace muy diferente a lo anterior. Es la crisis de lo que Samir Amin llamaba
el imperialismo colectivo de la Triada, y yo que sigo siendo para mí el mejor análisis que se hizo de esa fase, donde por primera vez el conjunto de las fuerzas de las superpotencias capitalistas se unificaban tras Estados Unidos. Y apareció un tipo de imperialismo que no hemos analizado bien, pero que era un imperialismo que ha tenido un enorme éxito y que ha conseguido nada más y nada menos que nuclear a las clases dirigentes capitalistas en un solo orden en torno a Estados Unidos, que era contradictorio, claro, pero al final ese orden es el que se mantiene por una política de alianza muy bien estructurada, establecida por círculos concéntricos, ¿no? Donde por un lado había el círculo concéntrico anglosajón, siempre Estados Unidos con lo que quedaba del Imperio Británico y con Gran Bretaña, un segundo círculo de los protectorados políticos militares de Estados Unidos, básicamente Alemania, Japón y Corea del Sur, y luego un tercer círculo que eran sus aliados estratégicos, donde Europa era el elemento clave. Esa política de alianza ha funcionado bien y sigue funcionando. A mí lo que me interesa saber es lo siguiente. Eso señala el primer dato. El primer dato es la crisis de hegemonía norteamericana. Pero hay un segundo punto que para mí hace que esta crisis sea muy singular, que es la decadencia de Occidente, el declive de Occidente. Y yo creo que esto sí que tiene un aspecto fundamental y que señala la hondura y la gravedad de esta transición, de este interregno que estamos viviendo. Claro, el problema que hay es que ese interregno puede llevar en su seno la guerra y el conflicto por dos razones. Una, porque las clases dominantes, el imperio, no se va a dejar dominar, no va a perder los privilegios y los recursos que le da su posición dominante, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque este tipo de conflictos siempre se resuelven o tienden a reflejarse en aquello que se ha llamado técnicamente la trampa de Tucídides. Pero yo creo que hay algo más, que es lo que se olvida, que es la enorme asimetría de fuerza existente entre este capitalismo colectivo, este imperialismo colectivo de Occidente y el resto. Se olvida esa realidad. Yo el otro día me puse a estudiar lo que pudiéramos llamar el PIB, los PIB que hay en juego, los productos interiores brutos en juego. Y era sorprendente cómo nunca acabamos de darnos cuenta que el PIB de la OTAN son 45 billones de dólares. Prácticamente, si le añade Australia, Japón y Corea del Sur, estamos hablando del 50% del PIB mundial. Es lo que está en el bloque. ¿Qué es lo que está sosteniendo Putin en el conflicto de Ucrania? Es lo que está sosteniendo Putin en el conflicto de Ucrania. Por lo tanto, la primera cuestión que hay es, hay posibilidad de guerra no solo porque la potencia dominante no consiente perder su poder o disminuir su poder. Hay posibilidad de guerra porque por ahora la superioridad político-militar de Occidente es mucho más fuerte que lo que teóricamente se lo pone. Y de ahí viene la trampa de Tucídides, a mi juicio, que es lo que no se acaba de explicar bien. Por esa superioridad. Ahora bien, eso tiene un problema que siempre se olvida en geopolítica, que es el factor tiempo. El factor tiempo. ¿Por qué? Porque eso de durar mucho tiempo puede hacer irreversible la transición hacia un mundo multipolar. Y eso tiene que ver con el nombre de China. También porque hay un elemento que a mi juicio tampoco se estaba de tener muy bien en cuenta, que lo que se opone a ese imperialismo colectivo es poca cosa y mal estructurado. Y mal estructurado. No hay nada equiparable a una OTAN, ni siquiera la alianza entre Rusia, China e Irán es una alianza seria. Cada uno va por lo suyo, concuerdan, se ayudan, pero
con muchos límites. No juegan en el mismo campo. Y si a eso se le añade los BRICS, rápidamente daremos cuenta que entre los BRICS está Egipto, Etiopía y Arabia Saudita, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? Si pensamos el conflicto de Oriente Medio, nos damos cuenta las debilidades. No pienso que los BRICS no sean nada, simplemente es que estamos en un proceso de transición donde las simetrías de fuerza siguen siendo enormemente diferentes entre el bloque de poder dominante y las fuerzas que de una u otra manera luchan por un nuevo orden internacional. No sé si queda claro mi opinión. Y creo que esa es una de las claves que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque se tiende, ¿no? Esto sobre todo cuando llegó Donald Trump, se tiende en sectores de la izquierda en hablar de que esos testes están repartiendo el mundo. ¿Cómo repartiendo el mundo? ¿Cómo repartiendo el mundo? Hay quien manda y quien se niega a obedecer, pero hay quien manda. Los estadounidenses, que son muy finos haciendo sus cosas, han definido muy bien sus poderes, la academia, poder blando, poder duro, poder estructural. Estados Unidos sigue manteniendo esa fuerza. Y una de las razones por qué la élite europea siguen estando claramente detrás de un jefe, de un hegemón, hablan de hegemón depredador, como dice Wall, ¿no? Pero a mí me parece un hegemón maltratador, ¿no? Que goza humillando a los aliados, ¿no? Como es Donald Trump. Y siguen con él. Hoy mismo, Merck acaba de definir lo siguiente. Hoy mismo. Dice, vamos a iniciar ya el proceso de negociación con Rusia. Porque después de la reunión de G7 hay una nueva unidad atlántica. Es decir, que han conseguido que Donald Trump, de una u otra manera, juegue, al menos por ahora, en el territorio de la Unión Europea. Y esa es la paradoja. No quiero ir muy lejos, pero solamente una cuestión sobre el tema de Donald Trump. El problema de Donald Trump es que una de las cosas más singulares de la crisis de la globalización es que la crisis de la globalización tuvo dos consecuencias inesperadas. Una fue China, ¿sí?, que emergiera de la propia globalización, invirtiendo las reglas de la globalización a su favor, es China. Pero la otra que se tiende a olvidar es la crisis de la sociedad norteamericana. Es la crisis del Estado-nación norteamericano. De esa crisis viene Donald Trump. Donald Trump no es un ovni, no es un objeto político no identificado. Es el producto de una crisis de la sociedad norteamericana, en gran parte como proceso colateral inesperado de la propia globalización y la crisis que eso genera en la sociedad norteamericana. Bueno, pues hoy Donald Trump, a mi juicio, y yo creo que este es el debate del momento, mi juicio está mucho antes de lo esperado, de nuevo en la primera fase de su mandato, siendo cooptado, retenido por el Estado profundo. Y en este caso, la alianza del Estado profundo con la élite europea que están por la guerra. Esa quizás es la tesis que hoy quiero discutir con ustedes en serio y con Rafael. Para mí eso me parece que es el elemento fundamental. Es decir, el elemento clave es que ahora el fenómeno de Donald Trump ha perdido lo que podríamos llamar este aire complejo de ser, por un lado, el jefe de la OTAN y por otro lado, intermediario de la OTAN. Esto ya se ha acabado. Claro, eso tiene un perjudicado, que es Putin, que es Rusia. Porque si uno ve el mundo desde Rusia, verá que todo iba en un ritmo hasta que llegó Trump. Y una parte sustancial de la dirección rusa entendió que había posibilidades de llegar a un acuerdo con Donald Trump. Mientras que una parte grande, mayoritaria de la élite,
tenían miedo a que eso se pudiera producir de la élite europea. Eso se está terminando hoy. Y si vemos el retorno de Lavrov, porque es un retorno, para mí es un retorno, con lo cual era razonable pensar que no estaba muy de acuerdo con la política internacional que llevaba el equipo de negociadores de Putin. Lo que hoy está apareciendo con los discursos de Lavrov, que son claves, es que la opinión que ya ha adelantado Trenin o Karaganov o el mismo, este que era espía, ¿cómo se llama? El que era espía. ¿Todo eso qué significa? Todo eso lo que significa, pura y simplemente, es que la aceleración hacia un conflicto armado se va a incrementar. Es decir, no va a haber, por mucho que hablen el G7 y la OTAN, de que es el momento para empezar una negociación con Rusia. No, es el momento para acelerar, sobre pretexto de la negociación, el conflicto con Rusia de la OTAN. Y quizá la persona más deseosa de eso está jugando ya en ese territorio, que es Zelensky, el presidente, no sé si dictador ucraniano. No, pero es muy importante, ¿no? Cuando este señor pura y simplemente amenaza de muerte a Lukashenko y ahora le da una semana de plazo, hágalo o no hágalo, significa que está atravesando un límite, y que ese límite es que de una u otra manera cree que las cartas que tiene son favorables y que está en condiciones de ir mucho más lejos de lo que está en este momento, que por cierto en el terreno político-militar estricto le están yendo las cosas no demasiado bien. Pero el problema es que en estos años, y ya termino, en estos años el carácter de la guerra ha ido cambiando también. Y ahora estamos en una clásica guerra asimétrica, donde hay al menos dos escenarios, ¿no? El escenario político-militar directo y el otro escenario, que además es muy mediático, que es el intercambio de golpes a base de drones y de misiles entre Rusia y Ucrania, que también tiene un límite. Claro, el problema es el miedo. Lo decía el otro día Alistair Crock, ¿no? Lo decía claramente, ¿no? Es que el miedo frena la guerra. Y claro, hay como dos tipos de miedo, ¿no? El miedo para justificarla y el miedo para evitarla. Y estamos en una narrativa, como dicen hoy los modernos, donde el miedo para justificar la guerra es el que está ganando. Dicho de otra manera, no se tiene miedo a Rusia y no se tiene miedo a los arsenales nucleares rusos. ¿Por qué? Porque en la medición que hacen del adversario creen que no se atreverán. Creen que no se atreverán. Y ese es el límite que siempre lo encontramos cuando los conflictos continúan y generan una escalada permanente. Y esa escalada permanente terminará tarde o temprano llegando a un enfrentamiento político-militar que puede ser de grandes términos. Claro, todo esto hay que entenderlo porque en medio ha habido un tema central, definitivamente termino, que es lo que ha pasado en Oriente Medio y la guerra entre Estados Unidos e Irán. Eso ha debilitado enormemente a Donald Trump. De eso se están aprovechando la élite europea, para pillarlo, para engarzarlo. ¿Por qué? Porque lo de la autonomía estratégica de Europa es una mentira. La condición previa de la autonomía estratégica de Europa es un tratado de paz y cooperación con Rusia. En guerra con Rusia, tú vas a tener autonomía estratégica, necesitando, como decía el vicesecretario general de la OTAN el otro día, por cierto, español, de la OTAN, ¿no? Donde el 80% de nuestros equipos se compran fuera de Europa y el 70% de todos nuestros equipos más importantes siguen siendo norteamericanos y el 60% de todos los misiles que se tiran de Ucrania hacia Rusia son norteamericanos. Por cierto, eso hace a Donald Trump intermediario solvente. Entonces,
Yo creo que ese es el mapa real en el que estamos. Y por lo tanto, vuelvo al principio, ¿no? Sí, la enorme responsabilidad de las élites políticas, de la supuesta izquierda y de la española en particular, de que esto lo saben, esto lo conocen. O es que cuando va la ministra de Defensa a la OTAN, o cuando va Pedro Sánchez a la OTAN, no lo saben, no lo discuten. Es que los gastos militares no se aprueban en el Consejo de Ministros. Es que estamos locos. Sin embargo, todo ese debate queda en un segundo plano por la famosa polarización. Impedir que la derecha lleguen al gobierno. El problema de fondo es muy triste, ¿no? Es que van a llegar y nos van a pillar sin izquierda. Pero eso, como dice aquel, es de otra charla. Gracias.